Bienvenidos a Traveling, lectura audiovisual. La intención de Traveling es, como se puede intuir un poco con el nombre, leer o dar ciertas herramientas para leer mejor o todavía mejor, porque seguramente ya lo hacemos, el contenido audiovisual que consumimos, que es generalmente, podría decir que porcentualmente es, no sé, el 90% o más de lo que consumimos a diario, ya sea en forma de noticias, ya sea en forma de documentales, videoclips, cine, ¿no? Las muy famosas maratones que son el plan preferido para muchos en estas épocas, para entretenerse y para desconectarse de la realidad que estamos viviendo. Entonces la idea es que con las herramientas que reciban en este espacio puedan ver qué hay debajo de la primera impresión que se tiene cuando se tiene una película, ¿no? Las distintas capas de información que posee un texto audiovisual, y la idea es hacer ese recorrido desde la esencia, por decirlo así, sobre el carácter universal de las historias, para luego irnos al detalle, que es, bueno, cómo es que un autor hace que su historia sea singular frente al otro mar de historias que existen y que están disponibles allí. Vamos a la primera sesión, El pez fuera del agua. Con esta abrimos Traveling, es la primera de 5 sesiones. ¿Qué temas abordaremos? Aquí están más o menos delineados. No se estresen con las diapositivas son de ustedes, se las enviaré una vez terminemos y le hago un par de correcciones allí en la bibliografía. Lo importante es que nos concentremos en el momento presente porque finalmente se les van a entregar. Vamos a hacer 3 procesos concretos. Primero, hablar de las funciones del relato, con lo que espero que tengamos claridad que ningún relato al que se expongan es inocente. Y vamos a exponer diversas razones por las cuales interpretamos desde la escuela audiovisual que es así y por qué es importante de alguna manera hacer una curaduría de todo relato al que te expones, ya sea visual, audiovisual, sonoro, música, un montón de plataformas que hay ahí. Luego vamos a hablar del ADN del relato, que es como el patrón universal de las historias, de la estructura clásica, que es la que la mayoría conocemos y la que generalmente consumimos. Y en el transcurso de este proceso, leeremos fragmentos o veremos referentes y los analizaremos conectándolos con el contenido que vamos viendo claramente. Me gustaría empezar con un fragmento, justamente empezamos de una con un referente de Roland Barthes, un fragmento de su artículo La introducción al análisis estructural de los relatos, que marca un poco el alma, no solamente de esta sesión, sino de todo el taller, y creo yo que de la vida misma en gran parte. Y dice lo siguiente: innumerables son los relatos existentes. Hay, en primer lugar, una variedad prodigiosa de géneros, ellos mismos distribuidos entre sustancias diferentes, como si toda la materia le fuera buena al hombre para confiarle sus relatos. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias. Está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado, el vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación. Además, en estas formas casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. No hay, ni ha habido jamás, en parte alguna, un pueblo sin relatos. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos, y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta. El relato se burla de la buena y de la mala literatura. Internacional, transhistórico, transcultural, el relato está ahí.
como la vida. Esa frase personalmente a mí me encanta porque habla de la universalidad del relato, como nosotros mismos somos relatos, somos un patrón para darnos sentido y lo mismo el mundo que está frente a nosotros. Y esa es como de las primeras, como que me adelantes como de las primeras conclusiones, por lo menos a la que yo he llegado, y que seguramente será una conclusión a la que aterrizarán una vez detectemos ese patrón del relato en las diversas sustancias, como dice Roland Barthes. Y es que esta universalidad, como dice él, no debería ser considerada tan insignificante o como tan casual o como tan inocente, ¿no? Sigo un poquito con Barthes, él mismo hace esta observación. Una tal universalidad del relato debe hacernos concluir que es algo insignificante, es tan general que no tenemos nada que decir de él, sino describir modestamente algunas de sus variedades, muy particulares, como lo hace a veces la historia literaria, pero incluso esas variedades, ¿cómo manejarlas? ¿Cómo fundamentar nuestro derecho a distinguirlas, a reconocerlas? ¿Cómo oponer la novela a la novela corta, el cuento al mito, el drama a la tragedia, sin referirse a un modelo común? Este modelo está implícito en todo juicio sobre la más particular y la más histórica de las formas narrativas. Creo que es bueno, les recomiendo también el texto, se los pasaré. Y creo que lo que él nos está diciendo realmente es algo que intuimos. Podemos decir que tiene algo de novedad, pero no es novedoso para nosotros. ¿Por qué? Pues porque en nosotros siempre ha estado un gen fabulador. El relato es un rasgo antropológico, como lo planteamos acá en la diapositiva, es decir, es algo inherente al ser humano. ¿Por qué? No tenemos esa respuesta. Ni los historiadores ni los antropólogos han podido dar con esa respuesta. Hasta el momento no sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un momento en la historia humana en donde por alguna mutación, por algún azar evolutivo, empezamos a armar historias y que esas historias nos da como un kit de símbolos para poder darle sentido a lo que tenemos, a nuestro mundo interior, al mismo tiempo que le damos un sentido al mundo exterior. Un poco lo decimos acá, somos animales narradores. No vemos un león narrándole una historia de la guerra o de cómo estuvo el día a sus cachorros en la manada. No lo vemos. Sí, claramente está claro que hay patrones de comunicación y que hay lenguaje entre los animales, que hay enseñanza entre ellos, que hay juego entre ellos, negociaciones incluso políticas, como cuando los bonobos resuelven utilizando el coito para aliviar ciertos problemas en la manada, claramente sí. Pero es muy distinto eso a la idea, por lo menos, que el hombre ha creado de Dios, o a la idea de la justicia, o la idea del coraje, o cuando un humano, si hablamos del humano y el león, el humano es el único animal que puede ver en el león una representación del coraje humano, por ejemplo. El humano, hace muchos millones de años, le pudo haber dicho a su tribu, el león es el animal o el espíritu protector de nuestra tribu, por ejemplo. ¿Por qué llegamos a ese tipo de, es decir, nosotros podemos utilizar los símbolos para decir cosas de la realidad que son empíricamente comprobables, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Nosotros podemos utilizar el lenguaje para hablar de aspectos fácticos de la realidad, ¿no? Como lo que hace la matemática o la física, etcétera. Pero también la peculiaridad, porque además eso lo hacen los animales, ¿no? Con ciertos sonidos un monito le puede avisar a la manada, pilas que viene un halcón. Entonces, y eso está comprobado y se ha estudiado que hay distintos sonidos en distintos animales para delimitar ciertas alertas, ¿sí? La gran diferencia está en que nosotros podemos decir, ojo, que ahí viene un depredador, ojo, que ahí hay un león, pero que al mismo tiempo podemos ficcionar con la idea del león y generar esquemas colaborativos mucho más grandes. Las colmenas son una muestra maravillosa del trabajo en equipo o de un modelo social desde la naturaleza,
pero no es tan flexible como son los modelos sociales nuestros. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, antes vivíamos la esclavitud, hoy en día no, hoy están los derechos humanos, es decir, las ficciones que creamos, por ejemplo, de la creación del deber ser de un sistema social, se moldean y cambian. Incluso hoy en día vemos la coexistencia entre modelos dictatoriales y modelos democráticos, y autocracias, en fin, un montón de cosas. Entonces, en primera instancia recordar eso, las historias existen desde el inicio de la historia humana, ¿no? Aquella mano o esa infinidad de expresiones artísticas en las cuevas antiquísimas nos está hablando que desde un principio necesitábamos, en algún punto de nuestra historia, cuando nos volvimos sapiens, sentimos, por qué, todavía no lo sabemos, la necesidad de narrar y de darnos un sentido, ¿sí? Ahora, esto podría ser un poquito, si alguien lo mira así, podría ser un poco deprimente. Yo no lo veo así. Puede ser que la evolución no tenga propósito, puede ser que tal vez la vida no tenga un sentido intrínseco, pero nosotros deliberadamente nos damos un sentido y le damos un sentido a lo que nos rodea, y eso es un acto creativo que en mi caso, pues, me parece precioso. O sea, me parece un acto, sí, maravilloso y de recalcar de la naturaleza humana, más allá de esos otros aspectos que sabemos que en nosotros hay sombra también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Somos animales narradores, y las ficciones que creamos no están distantes de la realidad, simplemente son maneras en las que la realidad se puede constituir, ¿sí? Ya iremos profundizando un poco más allí, pero sí, ante el caos de todo lo que vemos afuera, metemos todo en un molde y nos genera un sentido, ¿no? La causalidad, la idea de un Dios que nos da un Dios religioso, o podrá ser un Dios tal vez secular. El capitalismo, pues su Dios es el dinero, guardando las proporciones y usando metáforas, pero a manera de equiparar. Eso me lleva un poco al segundo ítem,